Muy buenos días. En la clase de hoy veremos el tema de soporte nutricional. Vamos a definir al soporte nutricional como el aporte por vía enteral o parenteral de tanto macro como micronutrientes, como calorías, proteínas, electrolitos, vitaminas, oligoelementos y líquidos, que van a estar adaptados para los requerimientos nutricionales tanto por edad, peso y estado de salud del paciente. Esto se basa en las leyes de la nutrición, como la de cantidad, calidad, armonía, pero principalmente la de adecuación. Por eso es que está adaptado al estado de salud del paciente. El objetivo del soporte nutricional es poder satisfacer las necesidades metabólicas, mantener la función inmunitaria para que este paciente pueda afrontar la enfermedad. Un paciente bien nutrido tiene mejores defensas para afrontar la enfermedad. Preservar la masa magra, ya que en un estado de ayunas se va a terminar perdiendo músculo porque la energía, al no estar consiguiéndose por la vía principal de la alimentación, pasa a conseguirse por vías accesorias. Y aumentar la función sistémica. Hay dos sociedades, la ASPEN y la ESPEN. La ASPEN es la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral y la ESPEN es la Sociedad Europea, que nos hablan de la importancia del inicio temprano del soporte nutricional. Iniciar tempranamente a un paciente que está afrontando una enfermedad con el soporte nutricional va a disminuir la morbimortalidad, la duración de la estadía hospitalaria, va a mejorar la cicatrización, como habíamos visto en la guía de heridas, drenajes y ostomas, que hay factores alimenticios que promueven a una mejor cicatrización, está asociada a menor tasa de reinternación y minimiza el riesgo de infecciones. Además, previene el síndrome de realimentación, que es lo que sucede cuando un paciente está mucho tiempo sin alimentarse o con anorexia severa y cuando de golpe ese paciente se lo nutre, el organismo, al haber estado en reposo el sistema digestivo, ese peristaltismo está disminuido, se ha perdido. Entonces, al reiniciar con la alimentación se tiene una sensación de plenitud, pero se cursa con diarrea. Y al haber diarrea no hay absorción de nutrientes. Por eso se debe establecer el soporte nutricional lo antes posible, para prevenir el síndrome de realimentación, ya que de lo contrario vamos a tener un paciente que no va a poder absorber los nutrientes que necesita para poder afrontar ese proceso de enfermedad. A su vez, estas sociedades también nos hablan de la importancia del rol de enfermería en el soporte nutricional. Nuestro rol es indiscutible, porque somos los que estamos al pie de la cama, sabemos los hábitos del paciente, la catarsis, tenemos un mano a mano con el equipo de nutrición. Entonces, enfermería puede realizar una valoración nutricional. Pueden buscar en estas sociedades, hay una valoración inicial que se llama valoración global subjetiva, en la cual enfermería puede identificar a los pacientes con riesgo de desnutrición. En esta valoración global subjetiva se evalúa. Primero, se pregunta por el peso habitual de ese paciente. Entonces podemos evaluar si hubo cambios significativos en el peso, si el paciente notó cambios en su compostura física en los últimos 6 meses. Y en base a la respuesta se puede calcular un porcentaje de pérdida de peso. Si el paciente conocía su peso habitual y ahora lo pesamos, podemos calcular el porcentaje de diferencia. El segundo punto a evaluar en esta valoración global subjetiva son cambios en la ingesta. Diferencias que ha tenido en su hábito de ingesta. En tercer lugar, síntomas gastrointestinales. Conocer si el paciente presenta en las últimas 2 semanas náuseas, vómitos, diarrea o hiporexia. La hiporexia es la pérdida gradual de apetito. Y por último, en cuarto lugar, se evalúa la capacidad funcional. Esto significa si el paciente sintió que pudo hacer menos de lo que hacía antes. Entonces, en base al porcentaje de pérdida de peso, a los cambios de ingesta, a los síntomas gastrointestinales y si hubo una pérdida de capacidad funcional, se puede clasificar a los pacientes en normonutridos, moderadamente desnutrido o severamente desnutrido. Eso sería la valoración global subjetiva.
Además, las sociedades presentaron un screening nutricional, que es lo que estamos viendo acá en la diapositiva, que también lo puede realizar enfermería según la institución. En muchas lo realiza enfermería, en otras lo realiza el equipo de nutrición, en la que se valora el paciente y se van respondiendo las preguntas que se ven en la tabla azul. Van a ver que hay 4 preguntas. Índice de el IMC, si ha perdido peso en los últimos meses, si ha disminuido su ingesta en la última semana o si está severamente enfermo. Este punto de si está severamente enfermo aplica a pacientes, por ejemplo, gran quemados, pacientes que están internados en cuidados intensivos. Si alguna de esas 4 preguntas del screening o cribado nutricional responde que sí, se pasa a el tamizaje final, que es la segunda tabla que tenemos a la derecha. Si todo es que no, en esta encuesta, si en esas 4 preguntas todas las respuestas son que no, significa que el paciente no está en riesgo nutricional. Entonces se lo reevalúa en 7 días. En cambio, si en alguna respuesta tenemos que sí, obtenemos que el paciente presenta un riesgo nutricional. Por eso se pasa a la segunda tabla y en base a eso se diseña un plan nutricional junto con el equipo de nutrición. Calculando los requerimientos de este paciente, se va a implementar un plan nutricional en el que especifique cuál va a ser la vía de administración, cuál va a ser la fórmula adecuada, y es tarea de enfermería ir monitorizando a este paciente. Además, tenemos que tener en cuenta que el estado clínico del paciente en su estancia hospitalaria puede cambiar, por lo que el screening nutricional que el paciente tiene el primer día puede no ser el mismo en el día 7 de internación. Puede iniciar un paciente sin riesgo nutricional porque todas las respuestas nos dieron que no, y en el día 5 el paciente se complica, ingresa a una unidad de cuidados intensivos y ya es un paciente con riesgo nutricional que va a requerir otro requerimiento. Tenemos en cuenta que todo paciente que esté en cuidados intensivos se considera como un paciente gravemente enfermo y va a requerir soporte nutricional adecuado a su estado. Dentro del soporte nutricional nos vamos a encontrar con la vía de nutrición enteral y la nutrición parenteral. Además, se puede elegir una estrategia de soporte nutricional mixta en la cual se combinen ambas, nutrición enteral y nutrición parenteral. La nutrición enteral es la administración de nutrientes a través de una sonda con acceso a distintos tramos del tubo digestivo, ya sea estómago, duodeno o yeyuno. Lo que suple la nutrición enteral, o sea, lo que reemplaza, es la ingesta por vía oral, pero sigue utilizando el sistema digestivo. Se introduce una sonda hacia estómago, duodeno, yeyuno, o se opta, por ejemplo, por una gastrostomía o una yeyunostomía, que es una ostomía, es una apertura de un órgano hueco, en este caso el estómago, que lo conecta hacia el exterior, para alimentarse por esta vía, pero utilizando el sistema digestivo. El único paso que se está salteando es la ingesta por vía oral. Entonces, dentro de la nutrición enteral vamos a tener la sonda nasogástrica, la sonda nasoyeyunal, la gastrostomía y la yeyunostomía. Ahora la pregunta es, ¿cuándo va a estar indicada la nutrición enteral? ¿Cómo se opta por un tipo de nutrición, ya sea enteral o parenteral? La nutrición enteral va a estar indicada cuando exista una imposibilidad de nutrición por vía oral mayor a 3 días y cuando el paciente tenga un intestino con capacidad para absorber nutrientes. Eso es principal. Tiene que tener la capacidad de absorber nutrientes para que se opte por esta vía. Como por ejemplo, patologías como shock, politrauma, en cirugías maxilofaciales, que la afectación está únicamente a nivel oral, pero el paciente su sistema digestivo lo tiene intacto. Igualmente recuerden que el paciente gran quemado tiene un inicio de nutrición enteral a las 6 horas por los requerimientos energéticos que tiene la patología. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones.
vamos a encontrar contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas. Las relativas son las que, si bien son una contraindicación, se va evaluando según el paciente. Por ejemplo, diarrea persistente asociada a la alimentación. Si bien es una contraindicación la diarrea persistente, se va evaluando con el equipo de nutrición según cuántos días dura. No se deja al paciente sin nutrición, sino que se evalúa. Y la intolerancia parcial a la vía oral. Ahora, las contraindicaciones absolutas son absolutas, no se utiliza. En estos casos tenemos a la obstrucción intestinal, a la perforación gastroduodenal, hemorragias digestivas, tanto altas y bajas, y lesiones abdominales. ¿Por qué son contraindicaciones absolutas? Porque son todas afectaciones directamente que van a afectar a la capacidad de absorber nutrientes. Hay una lesión en esos intestinos, en esa vía digestiva inferior. En este cuadro lo que quise esquematizar es como el proceso de toma de decisión de qué dispositivo se va a utilizar en el paciente, que realizan, digamos, los médicos con el equipo de nutrición, ¿no? Y la pregunta inicial es si el tubo digestivo se encuentra funcional. Si el paciente no cuenta con un tubo digestivo funcional, no se va a optar por la nutrición enteral y se va a optar por la nutrición parenteral, que vamos a ver más adelante. Si el tubo digestivo se encuentra funcional, es decir, la respuesta es sí, vamos a pensar en cuánto tiempo creemos que va a durar esa nutrición enteral. ¿Menor a 6 semanas o mayor a 6 semanas? Si va a durar menor a 6 semanas, es decir, un proceso relativamente corto, la siguiente pregunta es, ¿este paciente tiene riesgo de aspiración pulmonar? ¿Tiene riesgo de broncoaspiración? Si la respuesta es no, se opta por una sonda nasogástrica. Si la respuesta es sí, el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, se opta por un sondaje nasoduodenal o nasoyeyunal. Volvemos más arriba, el cuadrito azul. Si la necesidad del requerimiento de nutrición enteral va a ser mayor a 6 semanas, se va a optar por una ostomía, ¿sí? Por un dispositivo de largo plazo. Y volvemos a la pregunta de si existe riesgo de aspiración. Si existe riesgo de aspiración, se opta por una yeyunostomía, mientras que si no existe riesgo de aspiración, se opta por una gastrostomía. Obviamente que este tiempo de duración de 6 semanas o de 4 a 6 semanas que van a indicar la bibliografía o las sociedades es lo que dice la bibliografía. En la práctica nos podemos encontrar con pacientes que están con una sonda por mayor tiempo, incluso un año, ¿sí? Hasta que se opta por una gastrostomía. Pero este es el tiempo que van a encontrar expresado en la bibliografía. Bueno, en esta diapositiva nos encontramos con 3 videitos que les voy a dejar los links en el Classroom junto con la clase para que lo puedan ver después. Pero lo que invitaba a esta diapositiva era que pensemos juntos cómo preparábamos una bandeja para colocar una sonda nasogástrica, cuáles eran los materiales que necesitábamos, qué tipo de técnica era y cuál era el paso a paso. Recuerden que vamos a necesitar una sonda, que vamos a elegir en el diámetro según el paciente y según el largo, también según el paciente. Hay de 90 a 125 centímetros de largo, de diámetro tenemos de 12 a 16 French y tenemos distintos materiales. Tenemos sondas de silicona y algunas sondas que tienen un mandril interno, como un alambre guía, que son un poco más rígidas. Vamos a necesitar la sonda, guantes, lidocaína para generar la menor molestia posible. El estetoscopio, clave, siempre se olvidan, para poder verificar, una vez que tenemos colocada la sonda, que efectivamente nos encontramos en estómago, ¿sí? Con jeringa y con el esteto vamos a poder verificar la correcta colocación. Más allá de que las sondas que poseen alambre guía
se verifica su correcta colocación con una imagen, ¿sí? Con una radiografía. Es muy importante como cuidado nuestro de enfermería que no habilitamos una sonda hasta que no está verificada el correcto posicionamiento, ¿sí? No es que una vez que está colocada directamente se inicia con la alimentación. Se debe corroborar el correcto posicionamiento, ya sea con diagnóstico de imagen y con la habilitación del médico que corrobora la correcta colocación. Si bien muchos libros les van a decir que para verificar la colocación con la jeringa se obtiene una muestra de residuo gástrico, la realidad es que en la práctica no se hace. Una vez que nosotros llegamos a la marca que nosotros hicimos en la sonda, midiendo de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja a la apófisis sifoides del esternón del paciente, en esa marca que hicimos una vez que llegamos, en la colocación, lo que hacemos es insuflar más o menos 20 centímetros de aire y auscultar. Si uno escucha un burbujeo, da por supuesto que está colocada, pero sin embargo no se habilita hasta que no se encuentre autorizado, ¿sí? Pero no hacemos medición de residuo gástrico. La gastrostomía se va a realizar mediante una intervención quirúrgica que va a estar guiada por endoscopía, en la que, con el paciente dormido obviamente, el cirujano va a generar una perforación desde la pared del abdomen hacia el estómago y va a colocar el botón gástrico, que acá vemos en la imagen. Si ustedes ven la imagen que está a la izquierda, el balón que es completamente blanco, ven que hay un lugar que dice salida de alimentación, un baloncito y un tubito que une a ese balón con un puerto que tiene como dos cabecitas, ¿no? El tubo es lo que va a comunicar con la parte digestiva. Es decir, el tubo y el balón, que en la foto dice salida de alimentación, es la parte interna. Es la parte interna del botón gástrico, ¿sí? Y a donde dice válvula para insuflar balón y el otro puerto que se observa, esa es la parte externa del botón. El balón interno, que en esa imagen está insuflado, es importante que lo insuflamos, lo instilamos con agua destilada o agua estéril. Y eso es un cuidado de enfermería. Una vez por semana nosotros vamos a valorar que ese balón no tenga pérdidas. Siempre tiene que ser la misma cantidad que instilamos y que retiramos. En el caso de que el balón se pinche, porque puede pasar, la gastrostomía se puede salir. Y el paciente tiene que saber que en ese caso tiene que acudir urgentemente a una guardia, preferentemente gastroenterológica, pero una guardia en fin, ¿sí? Es clave que en nuestro cuidado de enfermería, cuando vamos a verificar el estado de ese balón, al aspirar la solución, es clave que sostengamos el dispositivo. Pues si nosotros vaciamos ese balón sin sostener el dispositivo, el mismo se puede desplazar. Tenemos el tubo, que les decía recién, que conecta la parte externa con la interna hacia la parte digestiva, y el puerto. Ustedes ven que ahí hay como un puntito negro, ese es el puerto. En la imagen de la derecha se encuentra algo conectado en ese puerto. Hay un conector blanco anclado en el puerto. El puerto de la gastrostomía no admite jeringas directo, sin embargo, sino que tiene, van a ver en la imagen inferior, esas dos mangueritas. Hay una manguerita más finita y una manguerita más gruesa. Esas mangueritas tienen un puerto en la punta que es por encastre. O sea, el puerto del botón tiene un juego de encastre con sus propias sondas, ¿sí? Esas sonditas tienen algo que encastra específicamente para ese puerto. No es que podemos ir con cualquier jeringa y administrar en ese puerto, ya que de lo contrario podemos romper ese puerto y le malogramos el botón al paciente.
va a implicar un recambio de botón gástrico, es un gran problema para el paciente. Y hay tubuladoras específicas para ese puerto. En la tubuladora finita podemos administrar soluciones o medicamentos, ¿sí?, que tienen que estar correctamente triturados porque de lo contrario se obstruye. Y la gruesa para la alimentación. Y estas tubuladuras, estas sonditas de encastre, se deben cuidar porque son específicas de ese botón. Con cada botón viene un juego de sonditas con el encastre específico para ese botón. No es algo que se va a la farmacia y se compra. Eso le pertenece al paciente y se debe cuidar, ya que de lo contrario no se puede administrar, ¿sí? También dentro de nuestro cuidado de enfermería debemos valorar la permeabilidad del dispositivo cuando vamos a administrar alimentación. Y además debemos cuidar, ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, la piel periostemal. Vamos a realizar la limpieza periostomal con agua tibia y con jabón, como en cualquier ostoma. Debemos valorar si hay enrojecimiento y dar un giro, digamos, siguiendo, como por ejemplo las agujas del reloj, un medio giro, para evitar que ese balón tenga atresias, que se genere el cierre del ostoma. Y además, para evitar una lesión por presión del apoyo que está generando el botón sobre la piel, ¿sí? Se debe cuidar esa piel periostomal. Además, debemos verificar el estado de esa piel, ya que si nos encontramos con una piel muy enrojecida o una piel lastimada, nos puede hacer sospechar de que el balón, a veces porque el paciente subió o bajó de peso, queda como si fuera más chico a lo que se los toma y pueden haber filtraciones de contenido gástrico. Recordemos que el contenido gástrico es de contenido de un pH ácido, por lo que en el caso de haber filtración de contenido gástrico al exterior, se va a lesionar la piel del abdomen. En esta diapositiva nos encontramos con las complicaciones generales de la nutrición enteral, que las podemos dividir en infecciosas, mecánicas o gastrointestinales. Dentro de las infecciosas, como poco frecuentes, tenemos sinusitis y otitis. También puede haber contaminación bacteriana, que puede suceder cuando se preparan fórmulas abiertas. Y más frecuentes, dentro de las infecciosas, es aspiración y neumonía. Que esto se puede dar tanto por mala higiene bucal, como por algún desplazamiento de la sonda que no tendría que darse, porque enfermería debería verificar la correcta colocación de la sonda antes de cada administración, pero principalmente por mala higiene bucal, que es algo que por turno se debe realizar. Que el paciente no se esté alimentando por vía oral, por boca, no implica que no tenga que tener una higiene oral habitual, ¿sí? Dentro de las complicaciones mecánicas tenemos neumotórax, que puede darse en la colocación de la sonda, hemorragia digestiva, desplazamiento de la sonda. Debemos verificar que la marca de la sonda esté donde está fijada, ¿sí? Las sondas suelen tener marcas cada 10 centímetros, cada X cantidad de centímetros según la sonda, y nosotros debemos en nuestro registro de enfermería registrar sonda nasogástrica permeable, fijada, no sé, por ejemplo en 70 centímetros, en 65 centímetros, ¿sí? Tenemos que tener la referencia en cuánto está fijada, para que el compañero que vaya después pueda darse cuenta si la sonda estuvo desplazada o no. También dentro de las complicaciones mecánicas podemos tener úlceras por presión en lo que es el tabique nasal, por el posicionamiento constante de la sonda sobre esa mucosa, por lo que nosotros tenemos que rotar la sonda de lugar, de la mejilla a la frente, por ejemplo, de la frente a la mejilla, para que dentro de la narina vaya cambiando el punto de apoyo de la sonda. Como complicaciones gastrointestinales podemos mencionar diarrea como una de las más frecuentes, que puede ser también por contaminación bacteriana, distensión abdominal, meteorismo, cólicos,
náuseas y vómitos, que no es algo tan frecuente, reflujo gastroesofágico y síndrome de dumping. El síndrome de dumping es el vaciamiento extremadamente rápido que sucede en el aparato gástrico. Entonces, el estómago se vacía demasiado rápido. ¿Cuál va a ser la manifestación de esto? Diarrea y cólicos. ¿Y cuál es el problema? Que no se genera la absorción de nutrientes. El alimento como entra, hace su camino, continúa, pero muy rápido. Entonces no se permite la absorción de nutrientes. Considerando las fórmulas de alimentación, vamos a encontrar variadas y las podemos clasificar en base a estas categorías. Por ejemplo, según balance nutricional, las podemos clasificar en normoproteicas, que son aquellas que tienen de 12 a 18 gramos de proteína; hiperproteicas, las que tienen mayor cantidad de proteínas, mayor a 18 gramos; inmunomoduladoras, especiales. Con respecto a la densidad calórica, la fórmula estándar es la que posee 1 kilocaloría por centímetro cúbico, y hay algunas concentradas hipercalóricas que tienen mayor concentración de kilocalorías por centímetro cúbico, que son de 1,5 a 2 kilocalorías, que son, al ser concentrados hipercalóricos, se suelen dar, por ejemplo, en pacientes gran quemados, que tienen mayor requerimiento de calorías por la patología que están teniendo. O también tenemos fórmulas diluidas, ¿sí? Con respecto a la osmolaridad, tenemos fórmulas isotónicas de 300 a 350 miliosmol, moderadamente hipertónicas e hipertónicas. Según la fórmula de presentación, vamos a tener fórmulas de alimentación líquidas que vienen en sistemas cerrados, como podemos ver en la primera imagen de la izquierda, el sayecito, y fórmulas que vienen cuya forma de presentación es en polvo, que son de sistema abierto. En cuanto a la fórmula química de los nutrientes, tenemos poliméricas, que son las fórmulas estándar. Las estándar son poliméricas, oligoméricas o monoméricas. Esto según la cantidad de nutrientes que posee. Muy importante, ¿cuáles van a ser nuestros cuidados de enfermería con un paciente que está recibiendo nutrición enteral? Principalmente vamos a mantener la cabecera entre 30 y 45 grados para evitar la broncoaspiración, ¿sí? Como dijimos antes, es clave la fijación de la sonda, tanto para evitar el desplazamiento y también para evitar las úlceras por presión. La fijación de la sonda la debemos ir rotando de lugar para no generar lesión cutánea, tanto en las mejillas o en la frente del paciente, mismo para las narinas del paciente, ir rotando la posición de la sonda. Debemos corroborar el posicionamiento de la sonda nasogástrica, debemos auscultar y hacer la prueba con la jeringa. También en el momento de la colocación de la sonda, obviamente que si el paciente, cuando estamos ingresando con la sonda, el paciente comienza a toser, se retrocede, no se continúa. Eso nos tiene que dar una pauta de alarma que no estamos siguiendo por esófago y que quizás estemos yendo a vía aérea. Siempre antes de habilitar la vía, se va a corroborar con rayos, ¿sí? No vamos a administrar ningún tipo de alimentación sin que esa vía esté habilitada por un personal médico. Si por algún motivo llegamos a la guardia, vemos la sonda y no hay marca, nos tenemos que fijar que esté correctamente colocada, ¿sí? Debemos corroborar que se encuentre en el estómago, debemos verificarlo. Tenemos que identificar esta vía. Tenemos que identificar que es una vía de alimentación enteral. Es extremadamente peligroso que coloquemos una fórmula de alimentación enteral por una vía periférica, ¿sí? La alimentación enteral solamente puede ir a vía enteral. Si colocamos estos tipos de fórmula por vía periférica, el paciente tiene riesgo de muerte, ¿sí?
y valorar los distintos signos y síntomas abdominales, tanto de distensión abdominal, tolerancia gástrica, auscultar el abdomen de este paciente, palparlo, valorar catarsis, llevar un registro de la catarsis de este paciente, realizar higiene oral por turno. Lo mismo que habíamos dicho antes, que el hecho de que el paciente no se alimente por vía oral no implica que no tenga que tener higiene oral. Esto puede llevar a una neumonía, ¿sí? Triturar correctamente la medicación. Descuidar la trituración de la medicación puede llevar a una oclusión de esta sonda e implica un recambio en el paciente. Imagínense que no es nada agradable la colocación de una sonda nasogástrica como para tener que tener un recambio por haber triturado mal una medicación, ¿sí? Por eso mismo, también se debe lavar tanto antes y después de administrar la medicación o dejar la sonda intermitente, ¿sí? Pasar agua para poder lavar esa sonda. Y ante la duda de si lavan la sonda con agua, chicos, ninguno de ustedes toma solución fisiológica, ¿sí? Nadie, ningún mortal va por la vida tomando solución fisiológica. Y la tubuladura del alimento, que es aquella que se conecta a la sonda nasogástrica para administrar con la bomba de alimentación la fórmula, debe ser cambiada cada 24 horas. Ahora vamos a definir la nutrición parenteral. Es la administración de nutrientes por vía endovenosa, considerada como la única opción factible para pacientes que no tienen un tubo digestivo funcional o que tienen trastornos que van a requerir un reposo total del aparato digestivo. O también como suplemento de la vía enteral, si es que aquella vía es deficiente para los requerimientos del paciente. Por eso al principio habíamos hablado que teníamos nutrición enteral, nutrición parenteral y nutrición mixta, ¿sí? También se puede dar como suplemento de la vía enteral. Pero lo importante acá es que tenemos que entender que la nutrición parenteral no utiliza el tubo digestivo, es por vía endovenosa. La nutrición parenteral va a estar indicada en pacientes con resección intestinal, con fístula enterocutánea, con malrotación y vólvulo, con pacientitos con síndrome de intestino corto, pacientes con enfermedad de Crohn y diarrea crónica, pacientes con trasplante intestinal o con inmunodeficiencia, o pacientes con alteración severa de la motilidad intestinal. En todas estas patologías lo que encontramos es una alteración en el tubo digestivo. Su tubo digestivo no se encuentra funcional o requiere un reposo total. Por eso se opta por la vía endovenosa. Las vías de administración para la nutrición parenteral puede ser acceso venoso periférico o acceso venoso central. El acceso venoso periférico va a ser de elección para una duración corta, ¿sí? 72 a 96 horas. Lo más importante a discriminar entre el acceso venoso central y el periférico es la osmolaridad de la solución. La solución a administrar por acceso venoso periférico debe ser menor a 800 miliosmoles. No se puede, bajo ningún punto de vista, administrar una solución mayor a 800 miliosmoles por vía periférica. No se puede. Siempre por vía venosa, por acceso venoso periférico, la osmolaridad debe ser menor a 800 miliosmoles. Ya por acceso venoso central se opta para estadías más largas, por ejemplo, pacientes gran quemados o cirugía mayor. Se puede dar por abordaje yugular, subclavio, por un catéter de PIC, ¿sí? Y la solución va a ser mayor a 800 miliosmoles sin ningún riesgo, ¿sí? La ventaja del acceso venoso central con la nutrición parenteral es que se pueden administrar hasta 4000 kilocalorías días para pacientes con requerimientos calóricos grandes, como es un paciente gran quemado. Esto es una gran ventaja. Dentro de las complicaciones de la nutrición parenteral total,
Podemos clasificarlas en gastrointestinales, endocrinas, infecciosas y mecánicas. Las gastrointestinales comprenden la pérdida del trofismo intestinal, estreñimiento o ilio paralítico, justamente por el reposo al que se ve sometido el sistema digestivo. Al no estar utilizándose el sistema digestivo va a haber una pérdida de trofismo, una pérdida del peristaltismo. Con respecto a las complicaciones de carácter endocrinas, tenemos la hiper e hipoglucemia. Esto se puede dar por la suspensión brusca de la nutrición o por el inicio brusco de la nutrición. Cuando se administra nutrición parenteral, esto se hace de manera escalonada. Es decir, a medida que pasa el tiempo, se va aumentando la infusión de la nutrición. No es que inicialmente se la pone a la máxima velocidad posible a la bomba de infusión, sino que, por ejemplo, de a ratos de media hora se va aumentando el volumen de infusión. A esto se le llama ciclado de NPT, ciclado de nutrición parenteral total. Y lo mismo al momento de detener la bomba. Supongamos que por algún motivo el médico solicita que el paciente se tiene que ir a hacer un estudio, mientras que está recibiendo la nutrición parenteral. No es que nosotros nos acercamos al paciente y detenemos la bomba de infusión y el paciente se va. En caso de que hagamos eso, el paciente va a tener una hipoglucemia grave. Entonces, lo que se hace es o programar el ciclado para la detención, es decir, ir disminuyendo en etapas la infusión, o en caso de que por motivos urgentes se tenga que detener la nutrición y el paciente, por ejemplo, ir a un estudio, se reemplaza la nutrición por una solución glucosada, ¿sí? Por un Baxter de dextrosal 10 o dextrosal 5, cuando es necesario interrumpir la infusión de manera brusca. De más está decir que si nuestro paciente puede tener como complicación una hiperglucemia o una hipoglucemia relacionada a la infusión, debemos conocer los signos y síntomas de hiperglucemia. Así que, si al momento de escuchar esta diapositiva no se les ocurren rápido cuáles son los signos y síntomas de la hipo y la hiperglucemia, vayan al libro de Médica 2 y anótenlo en un cuadradito al costado del cuaderno, porque es súper importante. Respecto a las complicaciones mecánicas, son más en relación a la colocación del acceso venoso central, por ejemplo neumotórax, necrosis, trombolia. Y respecto a las infecciosas, puede haber flebitis, traslocación bacteriana y en su extremo sepsis, si no se respeta la técnica estéril estricta. En esta diapositiva nos encontramos con otro video que nos muestra la preparación de la nutrición parenteral. Lo voy a dejar junto con la clase con un link para que lo puedan ver. Pero lo importante de la administración de la nutrición parenteral que tenemos que tener en cuenta es que la técnica es estéril. No puede quedar ningún tipo de duda. Para la nutrición parenteral utilizamos técnica estéril, estricta. Vamos a necesitar EPP, cofia, barbijo, camisolín, guantes estériles, la solución a preparar, la bomba de infusión, ¿sí? Tenemos que corroborar esa fórmula. Ahora van a ver en el video que es una fórmula que viene como tabicada y uno lo que hace es como mezclarla. Va rompiendo las compuertas que tiene el paquete, esa fórmula se mezcla y debemos corroborar que no haya partículas, ningún color extraño, corroborar la fecha de vencimiento. Una solución antiséptica para la limpieza de los puertos, una etiqueta que indique que es nutrición parenteral. Debemos corroborar la osmolaridad de la nutrición, si lo vamos a administrar por vía periférica o por vía central. Y tenemos que tener en cuenta que el puerto que se utiliza para la alimentación es exclusivo para la alimentación, ¿sí? en lo que son los accesos centrales. No vamos a administrar por un mismo puerto de alimentación y medicación. El puerto de la alimentación debe ser exclusivo para ese fin. Les pido por favor que el video que corresponde a esta diapositiva, una vez que esté el link, por favor lo miren.
Para ir cerrando y resumir cuáles son los cuidados de enfermería en base a las complicaciones que mencionamos antes y a la técnica de preparación de la nutrición parenteral, vamos a tener en cuenta que sí o sí hay que utilizar un lumen exclusivo para la alimentación parenteral. Debemos evitar a toda costa la suspensión o cambios bruscos en el ritmo de infusión, ya que pueden aparecer signos y síntomas de hipohiperglucemia. Por eso un cuidado de enfermería son los hemogluco, es estar atentos a los signos y síntomas de hipohiperglucemia, diaforesis, y en caso de necesitar interrumpir la infusión de manera brusca, usar una solución glucosada, una dextrosal 10. En caso de que el paciente sea diabético, se puede utilizar una dextrosal 5. Valorar las características de la bolsa, de la nutrición, no debe tener ninguna presencia de cuerpo extraño o partícula. Debemos etiquetar con fecha y hora de inicio, ya que pasadas las 24 horas la bolsa de alimentación y el sistema de infusión se debe cambiar. No puede permanecer por más de 24 horas. Y también se debe realizar un estricto balance de ingresos y egresos.